Hoy es una fecha especial, no solo porque puedo traerte un relato acorde con las festividades, sino que esta es la primera vez que, habiendo encontrado una persona con intereses afines, se ha gestado una modesta colaboración en donde el responsable de la página de Instagram y blog Crónicas de Kadat me ha permitido conocer a un sobresaliente escritor japonés que en su obra ha decidido explorar tanto las tierras oníricas y los horrores de la bóveda celeste que ya en su día crearía el maestro de Providence, H.P. Lovecraft. Antes que nada, y tomándome el atrevimiento de darle voz a las palabras de Burfion, responsable de Crónicas de Kadat, quiero presentarlo ante ti. Comencé a leer Lovecraft en el año 2018 por una coincidencia de la vida muy extraña. Quizá algún día te relate la anécdota. En esta época me hice con una versión económica del relato En las montañas de la locura del maestro. Al inicio me costó leerlo. Estaba acostumbrado a leer novela latinoamericana y a veces a Neil Gaiman, pero mis lecturas no eran del estilo de Lovecraft, por lo que tuve cierta resistencia. Aunque conforme iba leyendo página a página de sus historias, me volví adepto a su prosa, y en menos de un mes ya había leído todo lo que existía de él. Posterior a ello, me acerqué al círculo de Lovecraft, y en la actualidad leo New World Fiction, y recomiendo obras que poseen su raíz en el estilo del terror cósmico. Me encanta la literatura y el cine, pero al ser alguien tan curioso, siempre investigo referencias, inspiraciones y fuentes. Otras de mis aficiones es el manga, y al seguir el hilo de sus historias y autores, terminé por encontrarme con la obra de Ken Asamatsu. Lamentablemente, esta no se encontraba en español, así que con la asistencia de un traductor, me impuse la tarea de traducir algunos de sus trabajos. Mi objetivo es dar a conocer las obras de un talentoso autor que por las restricciones del idioma no ha podido ser conocido en este lado del océano. Una vez presentado Burfion, he de agregar que los enlaces, tanto a su blog como a su página de Instagram, estarán disponibles en los comentarios de este video. Y si puedo pedirte un favor, sería el que te acerques al trabajo de esta persona y conozcas más sobre autores y obras inspiradas en esta nueva tendencia del horror cósmico. A continuación, hablemos un poco sobre el autor que nos reúne en esta fecha. Asamatsu Ken, nacido el 10 de abril de 1956, cuyo nombre real es Matsui Katsuhiro. Su seudónimo proviene del escritor Arthur Machen, uno de los autores que inspiró a Lovecraft y sería considerado uno de los pilares de la literatura folk horror. Asamatsu es un prolífico escritor y editor japonés, reconocido por su papel en popularizar los mitos de Tulu entre el público japonés. Sus antologías, Layers of the Hidden Gods, han permitido que el horror Lovecraftiano japonés sea accesible a un público angloparlante. Asamatsu descubrió la obra de H.P. Lovecraft durante una visita a Providence, Rhode Island, cuando era adolescente. Al leer El caso de Charles Dexter Ward, este encuentro lo marcó profundamente y decidió que Lovecraft sería su mentor literario de por vida. Junto a sus amigos, lanzó un fanzine sobre Lovecraft en la escuela secundaria, y al notar que no toda la obra de Lovecraft estaba disponible en japonés, iniciaron un proyecto para traducir los textos faltantes. Más tarde, en la editorial Kokusho Kankokai, Asamatsu supervisó la traducción completa oficial de la obra de Lovecraft. En 1986, publicó su primera novela, Makyu no Genei, una historia Lovecraftiana sobre la decadencia de una familia aristócrata japonesa que había hecho un pacto con la entidad Kushiryu, una versión japonesa de Tulu. Aunque no ha sido traducida, su novela, Kunya no You, de 1993, está disponible en inglés como Queen of Kunya. Además, los lectores de habla inglesa pueden acceder a su colección de relatos interconectados sobre los mitos y la Segunda Guerra Mundial, Tulu Rage o El Imperio de Tulu. Estas dos últimas colecciones han sido traducidas con una gran maestría por Burfion, siendo el relato El autorretrato del cabo de la colección El Imperio de Tulu el que me dispongo a relatarte. Asamatsu ha publicado dos antologías relacionadas con los mitos, Hishin de 1999 y Hishinkai de 2002, siendo esta última traducida al inglés como la serie de 4 volúmenes Layers of the Hidden Gods, con introducciones de Robert M. Price. En la primera mitad del siglo XX, el legado de H.P. Lovecraft se perpetuó en gran medida gracias a los esfuerzos de sus amigos cercanos y admiradores, quienes reconocieron el valor de su obra tras su muerte en 1937. Entre ellos, figuras como August Derleth y Donald Wendrake jugaron un papel crucial al fundar Arkham House, una editorial creada específicamente para preservar y publicar las historias de Lovecraft.
muchas de las cuales habían aparecido únicamente en revistas pulp. Derlet también contribuyó a la expansión de los mitos de Cthulhu, desarrollando historias basadas en el universo creado por Lovecraft. Además, otros escritores como Robert E. Howard y Clark Aston Smith continuaron colaborando en este universo literario compartido, asegurando que los mitos de Cthulhu se convirtieran en una parte vital de la literatura de terror y ciencia ficción. Gracias a estos esfuerzos, la obra de Lovecraft ha seguido influyendo a generaciones de escritores y lectores en todo el mundo. A mí, Astrid, un simple narrador de historias que busca que éstas nunca pasen al olvido. Y a Burfion, un coleccionista y divulgador que ha tomado como tarea acercar nuevas historias inspiradas del trabajo del maestro de Providence y llevarlas a tantos lugares como les sea posible. Tú también eres parte de este esfuerzo, porque el simple hecho de prestar oídos a este mundo que se niega a dejarse olvidar, contribuye a mantener el fuego de la antorcha. Un fuego que nació en Rhode Island hace casi 100 años y que sigue brillando con igual o mayor intensidad. Dentro del universo literario de H.P. Lovecraft, los libros ficticios como el Necronomicon, el libro de Avon y los manuscritos nacóticos se han convertido en elementos fundamentales que expanden la atmósfera del misterio y terror cósmico. Estos textos ocultos y prohibidos, atribuidos a antiguos eruditos o civilizaciones perdidas, contienen secretos que revelan la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas primordiales que gobiernan el cosmos. El Necronomicon, por ejemplo, escrito por el árabe loco Abdul al-Azred, es descrito como un grimorio oscuro que contiene rituales para invocar entidades alienígenas y seres de otros planos, como Tulu o Yog-Sothoth. Todos estos libros, que deberían estar perdidos, han sobrevivido por la imprudente curiosidad de los seres humanos, por la soberbia del hombre, de creerse más poderoso que el conocimiento que estuvo ahí cuando nuestra especie apenas y era polvo de estrellas enfriándose. Así es como el hambre de conocimiento de nuestro protagonista, en su afán de adquirir material para nutrir sus historias ocultistas, los llevarán a conocer verdades de esta realidad y su futuro, que nadie creerá, pero que se acerca inexorablemente. My mind makes noises too much. El autorretrato del cabo. Conocí al cabo por primera vez en un viejo y sucio bar de cócteles en las afueras de Ikebukuro. Era el tipo de lugar que llamábamos bar de empresas en los viejos tiempos, con una barra en forma de herradura en medio de un piso abierto, donde los camareros preparaban cócteles por encargo para tropas de autómatas de oficinas después del trabajo. Esa era la imagen. Por supuesto, estaba tan deteriorado como cabría esperar de una edificación en las afueras de Ikebukuro. Los taburetes estaban rotos, el papel tapiz despegado y al piso le faltaban baldosas suficientes para hacer un baño romano. Los clientes eran los mismos. Una multitud descolorida de escritores independientes, asalariados que trabajaban para empresas de tercera categoría, estudiantes pobres. Una vez más, creo que se hacen una idea. El día en que sucedió, estaba allí para tomar una copa o 10 con un amigo mío escritor de ocultismo. Terminó con la nariz roja y regresó temprano a su casa en la ciudad de Warabi. Miré el reloj y vi que eran solo las 10:30, demasiado pronto para poder terminar la noche. Justo cuando estaba esperando por alguna señal que me ayudara a decidir qué hacer a continuación, escuché la voz de un hombre. Eres una especie de idiota o algo así. No se pueden comprar tragos a plazos. Esto fue seguido por el sonido de algo grande cayendo. Yo y todos los demás inocentes espectadores nos giramos para mirar la causa de todo el alboroto. Vimos un joven bajito, de cabello largo, tirado a los pies de uno de los camareros. Vamos, oye, espera, ¿no tienes que? El cliente, que protestaba débilmente, parecía tener unos 20 años. Llevaba una chaqueta militar sucia y unos vaqueros, y una boina negra arrugada en la cabeza. Vamos, toma tu sucia mierda artística y lárgate de aquí. Alégrate de que nos llamaremos a la policía, gritó el camarero. Luego levantó al joven de un tirón y lo arrojó fuera de la barra. Vamos, ¿qué manera es esa de tratar a un pobre estudiante de arte? Tal vez el alcohol había ablandado mi viejo corazón hastiado, pero, en el instante en que ese pensamiento llegó a mi cerebro, pedí la cuenta y me dirigí a la caja registradora. Me apresuré y pagué.
Luego salí corriendo por la puerta detrás del joven. Me invadió lo que en realidad se podría llamar miedo de que ya se hubiera ido. Pero, cuando salí, lo encontré en el suelo luchando para recoger sus materiales de arte, que se habían desperdigado cuando el camarero le había dado el 86. Me arrodillé para ayudarlo a reunir los tubos de pintura, los pinceles y los cuadernos de dibujo. Aquí tienes. Extendí la mano para entregarle lo que había recogido y él puso una expresión de pánico en su rostro. Gracias, dijo, y extendió la mano temblorosa para tomar los artículos, que guardó torpemente en su caja de arte. Me levanté y lo miré más de cerca. Tenía una cara de roedor, con ojillos furtivos y piel roja salpicada de granos estridentes. Su débil barbilla estaba cubierta con finos bigotes marrones. El cuello sucio que asomaba por debajo de su camisa raída y el largo cabello grasiento que colgaba de su boina hablaban de un largo alejamiento del baño. Entonces, ¿estás en la facultad de arte o qué?, le pregunté. No, aún no, aunque voy a estudiar intensivamente para entrar a la facultad de arte de la Universidad de Nyon. Finalmente empacó todo y se levantó. ¿Cómo te llamas? Cabo. Lo siento, quiero decir Hirata. Hirata, ¿cierto? Mi nombre es... Escucha, ¿por qué no vamos a tomar algo, a algún lado? Yo invito. Sería bueno hablar de arte con alguien que conozca el tema. El joven Hirata me miró como si viera una rata, pero, aparentemente, decidió que yo no estaba tratando de embaucarlo o venderle el caballo. Así que, asintió con una gran sonrisa en su cara de comadreja. Puede que solo fuera un bebé estudiante de arte, pero era un estudiante de arte, al fin y al cabo, así que pensé que debería llevarlo a algún lugar donde encajara perfectamente. Animado por los vapores del alcohol, este pensamiento me llevó a llevar a Hirata a un lugar en las calles secundarias del oeste de Ikebukuro, llamado Viena. Era un pequeño y lúgubre agujero en el sótano de un antiguo edificio residencial, inaugurado en 1970 como hogar para radicales de todo tipo, y desde entonces había tenido decenas de propietarios sin ningún signo visible de cambio en la decoración. Era como si el lugar estuviera condenado a morir. La mitad de los clientes habituales eran estudiantes universitarios. El resto era un grupo variopinto de gente de teatro, poetas autoproclamados, músicos de jazz, escritores y editores. En pocas palabras, atraía todo el espectro de fumadores, cabellos largos y barbas. Entramos al lugar, que estaba todo decorado de negro con esqueletos y fantasmas dibujados en las paredes con pintura fluorescente, y encontramos asientos. El camarero trajo una botella de tequila, un par de vasos y un plato de aperitivos salados. Este lugar solo servía tequila, ginebra, vodka y brandy barato. Serví e interrogué a Hirata por su historia. Soy de Fukushima, originalmente. Mi padre era un funcionario de bajo rango en el gobierno de la prefectura, dijo Hirata y tomó un sorbo de tequila. Pero él murió cuando yo tenía 13 años, y después quedamos solo mi madre y yo. Cuando era pequeño, soñaba con ser arquitecto. Hice los exámenes de ingreso para ingresar a la Escuela Secundaria Tecnológica de la prefectura para estudiar arquitectura, pero reprobé. Tuve que ir a trabajar durante el día y tomar clases nocturnas para prepararme nuevamente. La historia me resultaba extrañamente familiar. Supuse que todos los niños que tuvieron dificultades mientras crecían tenían una historia similar. Aún así, algo me picaba, como si lo hubiera leído en alguna parte. Durante 4 años, luché por convertirme en arquitecto, pero nunca pude llegar a ninguna parte. Terminé dedicando todo mi tiempo libre a dibujar mis propios edificios para afrontar la frustración. Finalmente, llené 30 cuadernos de bocetos. Luego, me di cuenta que podría ser más adecuado para el dibujo que para la arquitectura, y eso fue lo que me inició en el arte. Entonces, ¿aplicaste a la Universidad de Nyon? Sí, pero reprobé 2 veces los exámenes de ingreso. Si vuelvo a fracasar la próxima primavera, volveré a Fukushima. Supongo que tendré que hacer algún trabajo manual. La voz de Hirata bajó cuando dijo esto y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, supongo que te quedarás cerca de Ikebukuro. Él asintió. Me desalojaron de mi departamento porque me atrasé en el pago del alquiler. Ahora gano un poco de dinero dibujando caricaturas en la calle. Y si tengo suficiente, me quedo en una pensión de Okubo. ¿Qué pasa si no obtienes lo suficiente?
me meto en uno de esos refugios para personas sin hogar, para trabajadores inmigrantes del Medio Oriente o del Sudeste Asiático. Eso, o me quedo en la calle. Hay lugares para dormir cerca de la entrada de la estación de Ikebukuro. Fruncí el ceño. Su historia estaba tirando de hilos que no sabía que tenía. Pensé en mis días universitarios, cuando desperdiciaba mi generosa asignación en comida, vino y literatura, y descubrí que deseaba ayudarle. ¿Cuánto podría darle sin herir su orgullo? Me pregunto. Entonces, será mejor que pague la cuenta y me vaya a casa. Pensé, y luego miré mi reloj para confirmar la hora. Oh, mira la hora, dije en voz alta. Luego escuchamos una fuerte risa proveniente de la mesa detrás de nosotros. Había una mezcla de voces que charlaban alegremente en japonés, inglés y alguna lengua del Medio Oriente. Kanpai, salud, salam. Miré sorprendido y vi a la habitual multitud de gente de teatro intercambiando brindis con algunos jóvenes que parecían iraníes o iraquíes. Hirata de repente pareció irritado y encorvó los hombros. No me perdí como sus pequeños y brillantes ojos se llenaron de una luz fría mientras se lanzaban hacia la multitud. Estaba claramente descontento con el elemento extranjero detrás de nosotros. Hirata se regresó hacia mí. Para ser honesto, creo que Ikebukuro se ha convertido en un basurero apestoso, dijo en voz alta. Luego tomó un trago de tequila y continuó. Puedo tolerar a los coreanos y a los chinos. Al menos son como nosotros. Pero el día que aparecieron todos estos tailandeses, vietnamitas, camboyanos, filipinos, indios, iraníes e iraquíes, este lugar se volvió insoportable. Oye, vamos, eso es realmente racista. Lo reprendí, incapaz de reunir ninguna fuerza real. Hirata me ignoró. Vienen aquí a Japón y aceptan los trabajos con los que solían contar los estudiantes honestos. Luego, envían nuestros valiosos yenes a sus propios países. Y luego están nuestras mujeres. Seducen a nuestras mujeres y mancillan la sangre pura de Yamato. Ya basta, estás hablando disparates. Pero la voz de Hirata solo se hizo más fuerte. Aceptan los trabajos más duros casi sin paga. ¿Por qué harían eso? Para eso nacieron. Es por eso. No son capaces de nada más. Son personas inferiores, capaces solo de tareas inferiores. Ya es suficiente, ¿de acuerdo? Todos están mirando. No estaba exagerando. En algún momento de su monólogo, Viena se quedó en silencio, e incluso el dueño y las camareras miraban a Hirata con labios fruncidos. Pero, aún así, continuó, haciéndose más y más fuerte. La gente habla de discriminación. Esa es una palabra para los débiles. Dicen que está mal, que es inmoral, pero los fuertes saben la verdad. La discriminación es correcta, es buena. ¡Cierra la maldita boca! Alguien en la habitación gritó. ¿Quién crees que eres? Si odias tanto a los iraníes, puedes largarte de aquí. La ira en sus voces me sacudió y le susurré a Hirata. Estás borracho, ¿de acuerdo? Vámonos de aquí. Hirata apuró su tequila y parecía listo para continuar con su discurso, pero, finalmente, escuchó al hombre que pagaba la cuenta y se levantó temblorosamente. Lo saqué por la puerta justo antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Luego, le entregué mi tarjeta y le dije, si necesitas algo, ponte en contacto. Luego, lo dejé allí. Supongo que yo también debía haber estado bastante borracho, y aquel día siguiente me olvidé por completo de Hirata y volví a trabajar como de costumbre. Tres meses después, recibí una llamada de Hirata al trabajo. Hola. Ha pasado un tiempo. Acabo de ver tu libro Lemuria. Entonces, ¿realmente eres un escritor?, dijo. Lemuria era una compilación de algunos de mis cuentos de terror ocultistas más exitosos. Aparentemente, había estado curioseando en una librería. Vio mi nombre y decidió llamarme. Oh, entonces, ¿qué estás haciendo estos días?, pregunté vagamente, luchando por recordar su nombre. He renunciado al arte. Actualmente me estoy concentrando en mi meditación. ¿Meditación? ¿Dijiste? Sí, estoy en el camino de encontrar mi verdadero yo. Y finalmente, me ha llevado a comprender todo lo que he pasado hasta ahora. Ya no soy el hombre que era hace 3 meses.
Si estás libre, ¿te gustaría que nos reuniésemos? En realidad, no estaba muy interesado, pero al final, acepté. Supongo que tuvo algo que ver con el clima de la época. Las noticias del día fueron desalentadoras. Con caos en la coalición gobernante, el asesinato de un joven oficinista a manos de un residente extranjero, despidos generalizados y una crisis económica en curso. Un día como ese te desespera tanto por un cambio que incluso te encontrarías pensando qué significa estar loco si pudieras pensar otra cosa. O eso fue mi razonamiento. Hirata había elegido una cafetería a unos 5 minutos a pie de la salida oeste de la estación de Ikebukuro. Era un lugar elegante que daba a la calle principal y el café costaba 1000 yenes la taza. Realmente no era un lugar que esperarías que eligiera un pobre estudiante jovenzuelo de arte. Entré, desconcertado, pero curioso, y Hirata me saludó con la mano desde la mesa más lejana. Tal como había dicho, ya no era el hombre que era 3 meses antes. Su cabello largo y aceitoso ahora estaba limpiamente lavado y con raya prolija a un lado en un corte limpio. La boina y la chaqueta sucia también habían desaparecido. Estaba vestido con una chaqueta elegante, aunque pasada de moda, y pantalones a rayas. Su camisa de vestir estaba planchada y llevaba una elegante corbata nueva. No quedaba ni una pizca de su suciedad anterior. Brillaba como si acabara de salir de la ducha. ¿Quién es este ciudadano honrado de aquí?, dije, sin tratar de mantener la ironía fuera de mi voz. Mis viejos amigos me dicen lo mismo. El cabo es un hombre nuevo, y todo eso. ¿Cabo dijiste? Creo que mencionaste eso cuando nos conocimos. ¿Qué es eso? ¿Una especie de apodo? Exactamente. Desde que era un niño, solía llamarme Cabo, y luego todos los demás me siguieron. Un niño, ¿eh? Supongo que tu padre estuvo en la guerra y te dio la idea, ¿no es verdad? Dije, pero él negó con la cabeza. Mi padre nació en 1960. No tenía experiencia en la guerra, creo. Bueno, creo que debo tener algún recuerdo de una vida pasada, y en esa vida pasada fui cabo de algún ejército, y ese recuerdo vive en algún lugar de mí. Eso sí que es interesante. Asentí seriamente, y me puse un cigarrillo en la boca, como alguien que escribe sobre todo lo oculto. Ahora estábamos sólidamente en mi timonera. Escucha, he pasado por muchas cosas desde que nos conocimos. Descubrieron que era japonés en uno de los refugios para personas sin hogar para extranjeros, y me echaron. Luego fui golpeado en un callejón por un grupo de chinos. Supongo que eso no ablandó tu corazón en lo absoluto, ¿verdad? Pero Hirata volvió a ignorar mi sarcasmo. Sacó un folleto delgado del bolsillo de su chaqueta y me lo entregó. Justo cuando había tocado fondo, se me dio una salida. Lea esto. La portada presentaba el símbolo de la Rosa Cruz, entrelazado por una serpiente debajo del cual estaba impreso OSE. En la parte inferior decía Orden de la Sabiduría Estelar. ¿Conoce la OSE? Sí, un poco. Asentí, sintiéndome repetidamente cansado. La OSE era una secta fundada en Chicago, Estados Unidos. Dijeron que querían resucitar a los antiguos dioses y diosas de Egipto, y para ello participaron en ceremonias mágicas secretas y cosas así. También participaron en más actos ilegales como lavados de cerebro y obligar a sus seguidores a donar todo lo que poseían a la secta, creando problemas no solo en Estados Unidos, sino ahora, aparentemente, aquí, en Japón. Pero no se haga una idea equivocada. Quiero decir, realmente no creo en estas cosas. No en el fondo. Simplemente sentí, bueno, la OSE tiene formas de ayudarme a descubrir quién soy realmente. ¿No? ¿Estás seguro?, pregunté. Así es. Después de que nos separamos esa noche, no podía dejar de pensar. No estoy destinado a ser un estudiante de arte arruinado. Yo era un héroe. Mis compañeros me admiraban. Me llamaban Cabo. Lo he visto en mis sueños. Me puse de pie, solo, para enfrentarme a docenas de enemigos agazapados en una ciudad en ruinas, y los capturé con las manos desnudas. Suena como un nuevo tipo de ilusión del guerrero, pensé, sintiéndome estupefacto. Alrededor de 1980, un nuevo tipo de engaño se extendió como la pólvora entre los estudiantes de secundaria y preparatoria. Estaba marcado por la creencia de que su estado actual no era su verdadero yo, y que en realidad eran guerreros elegidos, que luchaban por la paz
y la seguridad de la Tierra en un campo de batalla desconocido en algún lugar del espacio, diciendo cosas como: vengan a buscarme, hermanos de armas de la guerra de los sueños. Mi nombre clave es Ei. Llegué a la conclusión de que Hirata era simplemente un guerrero tardío. ¿No me crees? No, lo creo. Las experiencias ocultas son siempre muy subjetivas. Es difícil convencer a los escépticos con eso, ¿sabes? Pero ya me conoces. Escribo todo sobre los misterios detrás del mundo. Yo lo creo. ¿Subjetivo? Hirata escupió la palabra. Sus ojos ardían hacia mí, pero el fuego pronto se apagó y me miró fríamente a los ojos. Los sacerdotes de la OSE dicen que mis recuerdos son todos correctos. También me mostraron una manera de recuperar el pasado de manera más clara y brillante. Se necesitan 60 días para completarla, y hoy es el 60º día. Si no te importa, ¿por qué no vienes a mi apartamento y presencias el final por ti mismo? Estaría incumpliendo mi deber como autor si dijera que no. Supongo que es algo así como yoga. No, creo que lo llamarías. Hirata se detuvo y suspiró. Magia. Hirata vivía en un apartamento en un antiguo edificio de 4 pisos en el lado oeste de Ikebukuro. Estaba en una pequeña habitación de hormigón en el semisótano. Nadie más vivía en el edificio. Estaba previsto derribarlo para dar cabida a una nueva construcción dentro de 6 meses. Hirata explicó que eran solo 10,000 yenes al mes. Cuando abrió la puerta, salió un olor inusual. Era el olor de pintura al óleo, de incienso y de algo más, algo nocivo para la salud. La ventilación siempre ha sido mala, dijo Hirata, disculpándose, mientras me dejaba entrar. La habitación estaba a oscuras, aunque todavía era temprano en la noche. Probablemente se debía a que las ventanas daban al este y estaban ubicadas en lo alto de la pared. Lo único que se podía ver, a través del cristal esmerilado, eran los pies de la gente que pasaba. Es como una base insurgente secreta de una película de guerra, dije sonriendo. Toda la habitación era de hormigón desnudo, paredes, suelo y techo. En el suelo había una patética alfombra cuadrada. A su alrededor había algunas estanterías, probablemente sacadas de la basura, y ahora repletas de extraños libros de ocultismo y folletos de la OSE. También había lienzos al revés. Oh, entonces todavía estás pintando, dije, y extendí la mano para darle la vuelta a uno de los lienzos cercanos. ¡No!, gritó Hirata, deteniéndome en seco, y luego pareció repentinamente arrepentido. Oh, lo siento, solo estoy avergonzado. Todos son autorretratos, pero no tengo ningún talento, ni para el arte ni para la arquitectura. Comprendo. Si el artista no quería que se vieran, no tenía sentido presionarlo. Retiré las manos y las junté detrás de mi espalda. Entonces, ¿qué tienes que mostrarme? Creo que eso depende de lo que encuentre cuando descubra mi verdadero yo, respondió Hirata, y se puso en cuclillas. Apartó la alfombra que revelaba un cuadrado con una palabra mágica escrita con tiza. ¿Eso es de Abramelin?, gruñí. Abramelin se refiere al conocimiento mágico que le enseñó a Abraham, un mago del río Nilo, en el siglo XV. A lo largo de los siglos, muchos magos han intentado utilizarlo y casi todos fracasaron. Se volvieron completamente locos o se suicidaron. Debería haber esperado al menos esto de un escritor de ocultismo como usted. De hecho, este es un cuadro de palabras mágicas de la tradición de Abramelin. Esto canaliza la técnica mágica para revelar el pasado. Tienes que parar. Es demasiado peligroso. Si lo arruinas, podría volverme loco, incluso suicidarme. Lo sé. Conocía los riesgos antes de empezar. Preferiría la muerte a seguir como estoy. Un estudiante empobrecido durmiendo en la calle, sin saber quién soy realmente. Dijo Hirata. Trabajó mientras hablaba, colocando velas en las 4 esquinas del cuadrado mágico y encendiéndolas. No pude detenerlo. No, eso es mentira. Podría haber hecho algo, pero estaba presenciando una invocación real de los misterios de Abramelin. Toda mi carrera como escritor había girado en torno al ocultismo, y ahora aquí estaba, desarrollándose ante mis ojos. ¿Cómo podría interponerme en el camino? Y, entonces, observé, aturdido, cómo Hirata comenzaba los ritos. Shaddai, el Kai. Hirata enfrentó el cuadrado de palabras mágicas
y comenzó su encantamiento. Pero sus palabras fueron más un estruendo que una simple voz humana. Hizo una cruz con los brazos sobre el pecho. «Oh divino guardián, escucha mi deseo. Revélame mi verdadero yo. Revélame mi verdadero nombre. En nombre de Belial, en nombre de Asmodeo, en nombre de Sodí y en nombre de Yog-Telagón». La estrecha habitación quedó repentinamente a oscuras. El frío se elevó desde abajo, y con él una niebla blanca que se retorcía y giraba en espirales como una serpiente. El cuadrado mágico en el suelo comenzó a brillar como si estuviera dibujado con pintura luminosa en lugar de simple tiza. Mantuve los ojos abiertos. El sonido del tráfico y de los peatones que venían por la ventana cesó. Fue reemplazado por el ruido de botas que marchaban al mismo paso. Y entonces, como si oyera desde lejos los gritos enfurecidos de miles de hombres y mujeres, gritando cosas como «¡Mátenlos y ejecútenlos!». El sonido de cristal rompiéndose, niños llorando, el llanto de las mujeres y de los viejos, más cristales rotos y risas grotescas y burlas de hombres brutales. Luego, el ruido de las ruedas de los tanques, aviones de combate sobrevolando y el largo silbido de las bombas cayendo. Explosiones. Sacudí la cabeza ligeramente y miré a Hirata. Su pequeño cuerpo estaba completamente envuelto en oscuridad, pero donde deberían estar sus ojos vi 2 puntos de flama escarlata brillando en la oscuridad. Nos acercamos al final de la era de la razón. La tiranía del intelecto es una enfermedad. Una voz profunda, parecida y diferente a la de Hirata, salió de algún lugar arriba. Era plena arrogancia y convicción absoluta. Se acerca un nuevo tiempo, uno de comprensión mágica, de comprensión a través de la voluntad, no del intelecto. La voz estaba distorsionada, como si viniera a través de un micrófono antiguo, pero era lo suficientemente fuerte como para casi romper los tímpanos. «Está bien, Hirata. Esto es suficiente. Tienes que parar», grité. Finalmente, recuperando el sentido, se me puso la piel de gallina por el frío, y sin embargo, mi cuerpo estaba empapado de sudor. «Seré la salvación de la humanidad. Los mismos cielos lo han proclamado. Déjalo. Tienes que parar». Cuando grité esto último, de repente, todo cambió. Un brillo escarlata llenó la sala de hormigón del sótano. La luz se fusionó y atravesó el cuerpo flotante de Hirata como un rayo, revelando sus huesos desde dentro por un instante. «Detente, maldita sea». Salté hacia Hirata en un frenesí. Lo derribé. Me senté ahorcajada sobre su cuerpo y lo abofeteé para que volviera a sus sentidos. Me levanté y apagué las velas en cada esquina del cuadrado mágico. Y luego pateé la figura mística hasta que hubiese perdido su significado con mis pies. La profunda oscuridad desapareció y pronto todo lo que vi fueron las paredes de concreto corroídas una vez más. Espero que se sienta mejor. Me giré ante el sonido de una voz fría y vi a Hirata parado allí, con los brazos cruzados y apoyado contra la pared. «Oh, yo lo siento, supongo que arruiné tu ritual», respondí, de repente avergonzado. «No, tiene razón. Los débiles no tienen lugar para tratar con lo oculto. Ahora mismo doy cuenta de ello. Y sin embargo, creo que puedo haber encontrado la respuesta que buscaba». Hirata habló, ahora con firmeza. Su voz era fuerte, obstinada y llena de convicción. «¿Qué?». Me quedé mirando su rostro en estado de shock. El hombre que estaba allí era tan pequeño como siempre, pero, de alguna manera, parecía elevarse como un gigante. Algo había cambiado en él. Su cara ya no era la de un roedor. La fuerza que mostraba se parecía más a la de un lobo o a la de un águila. Creo que la próxima vez que nos encontremos, habré crecido aún más. Seré como un titán. Se alejó de mí, irradiando confianza. «Espera, Hirata. ¿A dónde vas?». Me ignoró y salió de la habitación, caminando con el paso rápido y la espalda erguida de un militar. Me quedé allí solo durante un rato, pero pronto me moví de nuevo. Me acerqué a uno de los autorretratos invertidos del cabo y le di la vuelta. El rostro pintado en el lienzo no era el de Hirata.
Era el rostro de un hombre nacido en Austria, que en su juventud había querido ser arquitecto, y por eso había intentado ingresar a una escuela de arte en Viena, pero había sido rechazado una y otra vez. Había servido en la Primera Guerra Mundial y demostró gran habilidad con las armas, capturando a decenas de soldados franceses por su cuenta. Más tarde, fue iniciado en los misterios ocultos y luego se lanzó a la causa del nacionalismo, convirtiéndose en canciller alemán el 30 de enero de 1933. El cabo se había alzado para liderar el Tercer Reich alemán. Ese fue Adolf Hitler. El verdadero yo de Hirata. Su vida pasada. No he vuelto a ver a Hirata. Tampoco ha intentado contactar conmigo. Por supuesto, no es tan difícil verle la cara estos días. Todo lo que hay que hacer es salir a la calle para verlo pegado a postes telefónicos y paredes, o encender el televisor para verlo en un acalorado debate con comentaristas políticos. El siempre controvertido Hirata, el líder del Partido del Japón Verdadero, miembro de la coalición mayoritaria. Cada vez que veo su nombre en esos carteles, me invade una premonición aterradora. En 5 o tal vez 10 años, me llaman a las oficinas del líder del gran imperio japonés, donde me espera un hombre pequeño y de aspecto andrajoso, con su mano derecha extendida para estrechar la mía. Ciertamente, ha pasado mucho tiempo. Quiero agradecerle por estar ahí para mí. Sí, es correcto. Soy yo, Hirata. Meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Este video ha sido escrito, narrado y montado por quien te habla, Astrian. Eres libre de dejar un like, suscribirte, comentar o compartir. Si estos momentos conmigo te entretuvieron o te dieron algo que pensar, la meta ha sido alcanzada y me siento muy satisfecho. Por último, te dejo mis redes por si quieres pasarte a saludar y unas cuantas sugerencias más. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.